Hola, ¿qué tal? En este video les traigo el refactor del código del cálculo de la ley de Ohm utilizando arreglos de punteros a funciones. En un video anterior que les dejo aquí el link, vimos cuáles eran los pasos necesarios para hacer este refactor. En este caso lo que les voy a estar mostrando es cómo queda el código. Para eso seguimos teniendo tres archivos, un archivo main.c que va a tener nuestro main, un archivo de librería y un archivo de funciones, los cuales van a tener algunos cambios con respecto al código original que habíamos visto para el cálculo de la ley de Ohm. En nuestro archivo de librería seguimos teniendo nuestras dos estructuras, el tipo numerativo con las tres magnitudes que podría llegar a estar cargando el usuario, y nuestra estructura que va a contener los valores de corriente, tensión, resistencia y potencia, además de un arreglo en el cual me esté dando cuáles son las magnitudes que ingresó el usuario. Tenemos a nuestro prototipo para nuestra función de bienvenida. Tenemos nuestra función de ingresar magnitudes, que si bien va a ser modificada, no va a modificar su prototipo. Tenemos ahora un par de funciones nuevas: seleccionar magnitud, que va a ser la encargada de interactuar con el usuario y comparar con el valor anterior para ver que la magnitud que está ingresando sea diferente. Tenemos ingresar corriente, ingresar tensión e ingresar resistencia, que serían las acciones que ejecutaría cada uno de los cases en el código anterior. Y un vector de punteros a funciones que esté apuntando a cada una de estas tres magnitudes. Después vamos a tener cuatro funciones más, que son las encargadas de identificar las acciones del cálculo que teníamos en nuestra función de calcular la ley de Ohm, en la cual teníamos dos switch cases anidados. Acá esos dos switch cases anidados, en el cual teníamos tres opciones, que sea corriente, tensión o resistencia, y dentro de ellas teníamos dos más, por lo cual teníamos seis acciones posibles. Se reducen a 4 solamente, porque había algunas que se repetían. Y finalmente vamos a tener una matriz de 3×3 que va a ser la encargada de apuntar a cada una de esas funciones con la lógica de la tabla que habíamos visto en el video de explicación. Al final tenemos las mismas cuatro macros, que son las encargadas de hacer el cálculo de la ley de Ohm o de la potencia. En nuestro archivo de funciones vamos a seguir teniendo nuestra función de bienvenida. Vamos a tener nuestra función de ingresar magnitudes, que ahora, en lugar de tener al bloque do while y al switch case, solamente tiene la función seleccionar, la cual evalúa de esta forma, interactúa con el cliente y pide la corriente, la tensión, la resistencia, evalúa que esté dentro del rango y verifica también que no sea la magnitud anterior que se cargó, para garantizar de que sea una magnitud diferente. Después voy a tener mi vector de punteros a funciones, el cual con la cantidad, con la magnitud que ha ingresado el usuario, me va a estar pidiendo cada una de estas opciones para ver cuál de las tres magnitudes quiere ingresar. Recordemos que hay que restarle 1 porque corriente es 1, tensión es 2 y resistencia es 3 para el usuario, pero para los vectores el conteo empieza en 0, por lo tanto 0 a 2 o 1 a 3 para el usuario. Por eso restamos 1 para que cuando el usuario diga corriente, que es 1, menos 1 sea 0, y ahí estemos apuntando a la función correspondiente al ingreso de la corriente. Bueno, además de este vector que va a estar apuntando para la carga, tenemos a nuestras cuatro funciones que serán las encargadas de hacer los cálculos de ley de Ohm. Si yo tengo ingresado la tensión y la corriente, voy a poder calcular la resistencia y la potencia de esta forma, utilizando las mismas macros que teníamos antes. Y estas son básicamente las dos acciones que teníamos dentro de nuestro switch case. Lo mismo teníamos si tenemos resistencia y corriente para calcular tensión. Lo mismo tenemos si tenemos tensión y resistencia para calcular corriente. Y además tenemos la función para no calcular nada, que sería la función en la cual la magnitud sea igual, ¿no? O sea, en la cual se ingrese dos veces corriente, dos veces tensión o dos veces resistencia. Lo cual,
con nuestra validación de acá no debería ser posible, pero sin embargo la tenemos que contemplar para poder cargarla en nuestra matriz y armarla como la tabla que habíamos armado. Por lo tanto, nuestra matriz de 3×3 nos queda con esta forma, la cual tiene no calcular la IDEOM en la posición 0, 0, 1, 1 y 2, 2. Y después vamos a tener, en el caso de que se ingrese corriente y tensión, o tensión y corriente, vamos a tener a la función de calcular resistencia con corriente y tensión. En el caso que se cargue resistencia y corriente o corriente y resistencia, vamos a tener a nuestra función de calcular tensión con resistencia y corriente. Y en el caso en el que se cargue la resistencia y la tensión, vamos a tener el cálculo de la corriente con la resistencia y la tensión en ambos casos. Por lo que vamos a tener a nuestra función de bienvenida, vamos a tener a nuestra función para ingresar las magnitudes. En este punto nuestra estructura OHM va a tener cargada las dos magnitudes que el usuario ya ha decidido cargar, el orden en el que se ingresaron y nada más. La magnitud restante y la potencia no están calculadas. Se van a estar calculando con la función a la cual está apuntando nuestra matriz. Por lo tanto, nuestra matriz deberá apuntar a la primera magnitud que se cargó menos 1 y a la segunda magnitud menos 1 para poder estar apuntando en este orden a la que corresponde. Supongamos que ingresó primero corriente y después ingresó tensión. Corriente es 1, menos 1 es 0, vamos a estar en esta columna. Tensión es 2, menos 1 es 1, por lo tanto va a estar apuntando a calcular resistencia con corriente y con tensión. Le voy a estar pasando esos dos valores dentro de la estructura y me va a estar devolviendo el cálculo de calcular resistencia con corriente y tensión, me va a estar devolviendo en la estructura, además de corriente y tensión, la resistencia y la potencia ya calculada. Por lo que voy a poder imprimir en pantalla a la estructura completa. Vamos a ejecutarlo. Acá tenemos la función de bienvenida y la opción de selección para que el usuario diga que quiere. Acá va a empezar a funcionar nuestro primer vector de punteros a funciones, en el cual yo por ejemplo pongo corriente, me dice que ponga una corriente en ampere, pongo 5, acá puedo elegir una segunda magnitud. Si yo elijo de vuelta corriente, me va a seguir pidiendo que la elija porque me está validando de que no puedo hacer la misma magnitud. Así que voy a poner por ejemplo tensión, le voy a decir que sean 50 volt, va a ser un número bastante grande lo que me dé, pero no importa. Y finalmente me dice que se calcula la resistencia y la potencia con la tensión y la corriente, que fueron las dos magnitudes que terminé cargando, ¿no? Cargué la corriente en ampere, la tensión en volt, por lo que tengo 5 ampere, 50 volt, una resistencia de 10 ohm y una potencia de 250 watts. La voy a ejecutar de vuelta. Voy a cargar por ejemplo primero la resistencia, que van a ser 100 ohm. Voy a cargar la corriente, que van a ser 0.5 ampere. Y acá me dice 0.5 ampere, 50 volt, 100 ohm, 25 watts. Bueno, vamos a hacer una cosa más, solamente para chequear esto. Voy a romper un poco mi validación. Le voy a decir que no valide más por la condición anterior. Voy a guardarlo, voy a compilarlo. Y ahora voy a volver a ejecutarlo. Ahora no voy a tener la validación, por lo cual voy a poder ingresar dos veces, por ejemplo, la corriente. Yo quiero 5 ampere, 5 ampere, y me dice no se pudo calcular, se ingresó dos veces la misma magnitud, lo cual era lo que estábamos esperando. Bueno, como ven, esta matriz de punteros a funciones funciona a la perfección. Puedo estar apuntando a cada una de las acciones que quiero hacer dependiendo lo que esté seleccionando el usuario en el orden que lo esté haciendo. Si bien queda un poco más rebuscado al ojo, porque tenemos que estar entendiendo a qué estamos apuntando, la ejecución es mucho más rápida que con un switch case, por acá ya no estamos evaluando cuáles fueron, sino que directamente le decimos es esta función la que yo quiero que ejecutes, lo cual le da un plus en velocidad a nuestro código.
Así que, bueno, esa es la explicación hasta acá de este video. Matrices a funciones es realmente un tema interesante, un recurso bastante valioso a la hora de querer programar, aunque quizás como es un poco rebuscado, no es tan visto en los diferentes foros. Pero se pueden hacer cosas muy interesantes utilizando los arreglos de punteros a funciones. Bueno, es todo por este video, espero les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios. Nos vemos en la próxima.